Continuando con la Asamblea Magistral, presentamos al doctor Luis Lamas Pucio. Es autor de diversas obras en materia de lavado de activos, operaciones sospechosas. Ha sido profesor en distintas universidades del país, en la Academia de la Magistratura. Ha realizado cursos de especialización, pasantías, becas y estudios en diversos países como Japón, Italia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, España y México. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso, doctor Luis Lamas Pucio. Gracias. Muy amable. Muy buenas tardes, estimados amigos, colegas, público en general. Lo primero que deseo manifestar es mi agradecimiento y la deferencia a ustedes por permitirme estar esta tarde acá compartiendo algunas ideas sobre temas jurídicos de actualidad y coadyuvar al éxito de este evento en consideración a la importancia y a la calidad de los distintos expositores que me han antecedido la tarde de hoy. Siempre para mí es una experiencia muy grata compartir, departir, coloquiar sobre temas de especial actualidad, tomando como premisa que, si bien es cierto, es una exposición estrictamente normativa a los efectos de poder analizar un marco legal recientemente promulgado en nuestro país que está estrechamente vinculado a la criminalización del financiamiento de los partidos políticos, que, como todos entendemos, ha pasado a convertirse no solamente en un tema sumamente importante por su actualidad, sino también porque tiene un rol estratégico en el análisis de la coyuntura en relación al tema de la corrupción. Creo que es interesante dejar entrever que la corrupción no solamente está vinculada a las conductas, a los hechos, a los comportamientos que aparecen como delitos en la legislación penal, sino que es un fenómeno mucho más amplio y más complejo. Estoy consciente que, siendo ustedes abogados, necesitan conocimientos e información para poder desempeñarse y desenvolverse como abogados, en algunos casos, en otros como funcionarios públicos, en relación a casos de corrupción, de lavado de activos y de crimen organizados, pero la experiencia también me ha enseñado, y me sigue enseñando, porque uno nunca termina de aprender. El sentido del aprendizaje tiene estrecha correlación con el estado fisiológico de la persona. Cuando uno lee un libro y lo vuelve a leer después del paso de los años, parecería que está leyendo un libro totalmente distinto y no era el libro que leyó en forma primigenia. Y algo a mí me está sucediendo más o menos algo parecido en relación a las investigaciones que vengo desarrollando sobre el tema de la corrupción. Y como ustedes fácilmente pueden comprender y entender, el financiamiento de los partidos políticos en el contexto de lo que significa el problema de la corrupción ocupa, y posiblemente va a seguir haciéndolo, un rol excepcional en el análisis de la corrupción. Y manifestaba hace unos instantes que
es cierto y es correcto que uno necesita herramientas de comprensión para poder interactuar en el ejercicio de la profesión. Gracias. Pero, como manifestaba, de acuerdo a la experiencia profesional, para poder aplicar mejor las normas, para tener un mejor discernimiento y mayor capacidad, es muy importante saber qué cosa es lo que tenemos atrás del tema de la corrupción. Y de esa forma podemos entender y comprender no tanto el fenómeno de la corrupción, sino también el desempeño que tenemos nosotros en nuestras diferentes actividades. Y como manifestaba hace unos instantes, en realidad lo que entendemos y comprendemos hasta este momento, fundamentalmente del aspecto normativo, lo que es el fenómeno de la corrupción, en realidad es un fenómeno mucho más complejo, que necesita y requiere otro tipo de lecturas, no solamente la jurídica y la normativa, sino la política, la sociológica, la económica y otros aspectos que nos van a permitir entender mejor qué cosa es el fenómeno de la corrupción. Y claro, nosotros estamos en este momento explicando esta ley, la 30997, que es la ley que modificó el Código Penal e incorporó el denominado delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Y escuchaba anoche algunas entrevistas que hacían en los medios de comunicación y la incorporación de esta legislación en la legislación penal intenta marcar un punto de quiebre respecto a los esfuerzos que se vienen haciendo en el tema de la corrupción y fundamentalmente en el caso estrictamente procesal y judicial. Porque lo primero que se está argumentando es que el financiamiento de los partidos políticos, hasta antes de la vigencia de esta norma, deberían ser infracciones de carácter administrativo y no infracciones de contenido penal, porque sobre la base del principio de legalidad, una conducta, como todos sabemos perfectamente, empieza a ser punible a partir del momento que la legislación la ha descrito, la ha tipificado y como consecuencia de eso ha incorporado una pena, una sanción a todos aquellos que infringen el aspecto normativo. Nosotros como abogados que somos, por propia formación profesional, siempre tomamos como punto de partida, como punto fundamental de referencia, lo que dicen las leyes, lo que dicen las normas, lo que dicen los códigos, porque es fácilmente obvio y entendible que las normas son nuestras herramientas de trabajo. Y nosotros, como abogados que somos, tenemos que supeditarnos a lo que dice la norma y tratar, en la medida de lo posible, de interpretar la norma dependiendo del comportamiento que es objeto de reproche respecto a la tipificación de esa conducta dentro de esa norma. En otras palabras, hasta antes de la vigencia de esta norma, se entiende que el financiamiento de los partidos políticos no era un delito. En todo caso, eran infracciones de carácter administrativo que estaban supeditadas a un control administrativo respecto a la obligación que tenían las agrupaciones políticas, los partidos políticos, los políticos, de informar a los órganos fiscalizadores, en este caso la OMPE, en relación a la procedencia del dinero
que se está utilizando para el ejercicio de la campaña política. Y acá hay que hacer un breve análisis para poder darle el peso necesario a lo que implica, a lo que ha implicado y ha significado el financiamiento de las campañas políticas. Tomamos como referencia, para poder establecer algún elemento de corte, que los últimos 5 mandatarios en nuestro país están siendo investigados, procesados, con temas de lavado de activos, con temas de corrupción, en cuyo contexto el financiamiento ocupa un lugar protagónico. Y la pregunta que habría que hacerse es, ¿cómo poder entender ese fenómeno de continuidad? Es decir, un gobierno seguido de otro gobierno, conectado al subsiguiente gobierno, y como resultado de eso, una continuidad del comportamiento del fenómeno respecto a la norma, respecto al Estado y respecto al origen del financiamiento de los partidos, que en realidad era la correa de transmisión que ha permitido que ese fenómeno se haya podido enraizar y permanecer durante todos esos tiempos con algunas características o con algunas variantes, pero lo elemental y lo fundamental es que ha habido una continuidad. Y eso tiene que tener una explicación. Y en el contexto de esa explicación, el financiamiento. Porque a nosotros, como ciudadanos, nos han hecho creer que todos somos iguales frente a la ley, que todos tenemos los mismos derechos y que todos tenemos las mismas y exactas obligaciones. Y eso es una falacia, eso no es verdad, porque la práctica cotidiana nos está haciendo ver que no todas las personas son exactamente iguales frente a la ley. La prisión preventiva, la comparecencia, el impedimento de salida del país, las investigaciones, una etapa de indagación, una etapa de investigación preparatoria, recién vamos a entrar a un juicio oral, ha habido un control de acusación, siempre en el entendido de que todo esto está direccionado, por lo menos desde el punto de vista estrictamente académico y dogmático, a la finalización de un proceso con una sentencia que puede ser una sentencia condenatoria o una sentencia suspendida o una sentencia absolutoria. Al final de cuentas, hacia eso se enrumba el último acontecimiento que pone fin a una parafernalia de carácter normativo respecto a hechos que son catalogados como delitos vinculados a la corrupción, en la expectativa siempre de que sea investigado y procesado a una persona por un caso de corrupción, de crimen organizado o de lavado de activos. Pero como decía también, en el entendido de que todos somos exactamente iguales frente a la ley. Y la práctica demuestra que eso no es verdad, porque quien aspira a hacer política en nuestro medio y continuar en la política necesariamente requiere y necesita de financiamiento, de fondos económicos para poder hacer una campaña política millonaria, porque en los momentos actuales, a diferencia de lo que sucedía años atrás, los niveles de interconexión entre los seres humanos son sumamente rápidos y eficaces a través del Internet, el Facebook, el WhatsApp, la televisión, la radio, y además porque hay un fenómeno de concientización de las masas. Años atrás, quien tomaba la decisión para poder elegir a un candidato
desarrollaba un análisis de carácter previo. Había mayores espacios de análisis para poder tomar una decisión, dependiendo, por supuesto, del nivel de educación y de formación del elector, como para poder tomar una decisión y decir si efectivamente esta persona, en la medida de las posibilidades, satisface mis expectativas y por lo tanto yo le voy a entregar el derecho a la representatividad. Esa persona que va a ser elegida, o por lo menos que aspiro yo que sea elegida, va a representar mis intereses personales ante el foro parlamentario o ante el foro presidencial. Le entrego a través del voto esa condición para que me represente, siempre pensando que esa representación va a ser para beneficio de quien le está otorgando la confianza del voto. Pero sucede que eso ha sido un acontecimiento particularmente frustrante en todas las personas, porque a excepción de algunos casos, la frustración sobre las personas que elegimos ha sido algo permanente. Estamos a puertas de un nuevo proceso electoral para elegir los congresistas y posiblemente no sabemos quiénes son, qué cosa encierra cada uno, cuáles son sus expectativas, si realmente son personas serias, sinceras, responsables, o son personas que se están aprovechando de la coyuntura en base a su experiencia con diferentes fines y objetivos. Y la única manera de entenderlos y de comprenderlos es a través de la información que fluye en los medios de comunicación. Pero el flujo de la información a través de los medios de comunicación tiene muchísimo de relatividad, porque los seres humanos en la actualidad estamos inmersos en una tendencia a disminuir la capacidad de discernimiento y de lucidez para poder tomar grandes decisiones. Entendemos que una persona está apta para tomar una decisión cuando esa persona está medianamente informada. La información significa educación, cultura, versatilidad para poder tomar una decisión respecto a un candidato y a otro candidato. Pero ¿cuál es la fuente de información? Por lo general, la fuente de información son los medios de comunicación. La información que recibimos sobre los candidatos proviene de los medios de comunicación. La otra alternativa es el financiamiento de las campañas políticas. Y el financiamiento significa logística, presupuesto y cantidades importantes de dinero, porque a través de la publicidad y la información que es resultado del financiamiento, yo puedo tener una idea perceptible de un candidato determinado. Pero esa información la recibo a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación no son independientes de los intereses económicos que están en juego. Los medios de comunicación, a excepción de los medios de comunicación nacionales, entre comillas, que actualmente están siendo objeto de presión y de control por parte del Ejecutivo, develan que la libertad de prensa y la libertad de discernimiento no es tan cierta. Y los medios de comunicación no solamente concientizan y manipulan a la opinión pública, sino que también crean expectativas que a veces no resultan tan ciertas como aparentan ser. Entonces, estamos develando un escenario informativo respecto a un financiamiento
dependiendo, por supuesto, de la capacidad económica que tiene cada persona para poder llegar. Y cuanto más una persona o un candidato invierte en ese financiamiento, evidentemente que los espacios de su propia publicidad van a ser más notorios respecto a otras personas que posiblemente tienen buenas intenciones, pero que no tienen esa capacidad económica como para poder hacerse de conocimiento de toda la población. Y cuando entramos a develar los entretelones del financiamiento, entre otras cosas, no solamente descubrimos dinero sucio, o por lo menos dinero de procedencia desconocida que está ingresando en el financiamiento, sino que también descubrimos que los intereses económicos empresariales están en juego y son los que a lo largo de estos años han hecho aportes significativos al financiamiento, haciendo el paréntesis correspondiente de que ese dinero que en teoría se utilizaba o se debió haber utilizado para el financiamiento, en última instancia era objeto de apropiación para fines personales por parte de las personas que lideraban los partidos o los grupos políticos que ni siquiera lo invirtieron en financiamiento, sino que además se lo quedaron. Entonces, empezamos a estar conscientes de la importancia y de la relevancia que tiene el financiamiento de los partidos políticos en el buen entendido de la buena fe de lo que se persigue para tratar, en la medida de lo posible, de poder coto a un elemento, a un componente que ha sido una correa de transmisión a lo largo de las distintas generaciones o momentos políticos en los cuales el financiamiento ha entrado en juego para poder fortalecer y consolidar la imagen de un candidato y porque además, sin perjuicio de que entraba también dinero sucio, quienes daban ese dinero para ese financiamiento no lo hacían en aras de fortalecer la democracia. Lo hacían porque quien da dinero, por lo menos en esas cantidades, en algún momento esperaba reciprocidad, que es una forma sutil de corrupción. En otras palabras, yo te doy, pero espero más adelante que tú respondas a lo que yo te he estado dando. Esto en realidad es un enfoque individual de un fenómeno mucho más complejo, porque en el análisis de la corrupción hay otros componentes que entran a tallar. El primero es, ¿quién estaría detrás de todo este proceso de corrupción? ¿Dónde se encuentra el dinero de la corrupción? ¿Quiénes son los que más se han favorecido con el financiamiento de los partidos políticos y con el financiamiento de las campañas de publicidad en los términos como lo acabo de explicar? Los bancos. No sé si podrían poner una lámina que había traído sobre los bancos. Entonces, continuando con el análisis de los hechos, esta ley, la 30997, modifica el artículo 359 del Código Penal e incorpora una definición de lo que significa la criminalización por primera vez en nuestro medio respecto al financiamiento prohibido de organizaciones políticas. El que de manera directa o indirecta solicita, acepta, entrega o recibe aportes o donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida. Decía yo que
Las normas administrativas ya habían establecido en nuestro sistema legal que quienes financiaban las campañas políticas y quienes recibían el aporte del financiamiento de esas campañas políticas tenían que rendir cuenta a un organismo administrativo en relación a los montos que ingresaban al financiamiento, en cuanto a las personas que brindaban ese financiamiento y de qué manera ese financiamiento estaba contablemente sustentado a través de procedimientos de carácter contable, y esa información tenía que trasladarse a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que, una vez analizados los hechos, se aplicaran sanciones administrativas y pecuniarias a aquellas personas que habían brindado información falsa o no habían brindado la información que correspondía. Retomando lo que manifestaba hace unos instantes, en cuanto al manejo y al financiamiento de las campañas políticas, lo que primero desearía manifestar es que la corrupción no es un fenómeno de ahora. Es un fenómeno que ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad al género humano. A lo largo de toda la historia de la humanidad, y en el caso específico del Perú, a lo largo de su época republicana, la corrupción, y en esa línea de análisis el financiamiento, ha sido una constante, permanente, que se ha ido adecuando a las circunstancias. Yo me atrevería a decir de que el Perú tiene dos historias, la historia oficial y la historia de la corrupción. Si a nosotros en el colegio nos hubieran enseñado la historia de la corrupción, posiblemente tendríamos una visión muy distinta del devenir de la historia en nuestro país. Pero depende quiénes han escrito la historia, de qué forma han escrito la historia y muchas veces de qué manera se encubre la historia, porque este fenómeno de corrupción, en los términos como lo estoy sintetizando, es un fenómeno de corrupción de cuello blanco. Es lo que normalmente se ha explicado desde el punto de vista de las teorías criminológicas que se denominan, entre otras, la teoría del white collar, el delincuente de cuello blanco. No me estoy refiriendo al hecho de que porque yo tenga cuello blanco, pero hay toda una serie de explicaciones, ¿no?, que abordan el tema de la criminalidad económica, del financiamiento de los partidos políticos por parte de personas o empresarios o políticos corruptos que han financiado estas campañas, pero que no tienen el estigma ni el estereotipo del delincuente común y corriente. Y cuando nosotros abordamos el fenómeno de la delincuencia política, de la criminalidad política, evidentemente que en ese análisis el tema del cuello blanco es muy importante y muy fundamental. Y por eso yo manifestaba hace unos instantes que la corrupción es un fenómeno que siempre ha existido. Y afirmar que va a desaparecer es imposible, a pesar de que el gobierno actual ha denominado el año 2019 como el año de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Por eso que el problema de la corrupción no es propiamente un problema de la corrupción misma, porque corrupción siempre ha habido. El problema es la impunidad. ¿De qué manera
se entretejen una serie de mecanismos con el objetivo de quienes han participado en estas diferentes actividades, al final de cuentas terminan con el paso del tiempo en la impunidad y en el olvido. Y mencionaba a su vez y ponía como ejemplo este mapa de los paraísos fiscales. Si nosotros nos ponemos a analizar y nos preguntamos ¿dónde está el dinero de la corrupción? ¿Quiénes son los que tienen el dinero de la corrupción? Los bancos. Un dinero como el de la actualidad, que es un dinero digitalizado, es un dinero que fácilmente se puede transferir de una cuenta a otra cuenta. Y en estos procedimientos de transferencia, el dinero está depositado digitalmente en la cuenta de los bancos. Y cuando hablamos del dinero digitalizado, tenemos que hablar de la existencia de aproximadamente 150 paraísos financieros que están diseminados globalmente en este mapa y que se caracterizan todos ellos por el anonimato y la confidencialidad. Como ustedes saben perfectamente, el secreto bancario tiene rango de carácter constitucional y cuando hay necesidad de obtener esa información, tenemos en alguna medida que gestar un procedimiento administrativo para poder levantar el secreto bancario. Entonces, cuando se promulga este dispositivo, una de las primeras interrogantes que surge es si efectivamente el financiamiento de las campañas políticas puede ser o no puede ser objeto de sanción de carácter penal. Y esta legislación está estrechamente relacionada con el decreto legislativo 1106, que es el marco normativo a través del cual se reprime las operaciones de lavado de activos. Es un marco normativo que lo que fiscaliza es la fuente del origen a través del cual se ha financiado una campaña política y en ese contexto hay que valorar la relevancia que tiene esta disposición. Y como manifestaba, el financiamiento prohibido de las organizaciones políticas establece penas entre 4 y 6 años para todos aquellos que han aportado dinero en financiamiento de campañas políticas y que no han cumplido con los procedimientos y las normas necesarias. Hay un espectro normativo bastante amplio que tiene relación con el financiamiento y es el hecho, como manifestaba, del rol protagónico que cumple la OMPE en la fiscalización de estas actividades. Porque al margen de esta normatividad existe también un sistema normativo en materia de prevención del lavado de activos. Y en los últimos tiempos se han generado una serie de modificaciones en cuanto al flujo de capitales en nuestro medio, ya no solamente en la línea de análisis desde el punto de vista de la digitalización del dinero, sino también a la necesidad de cumplir con ciertas formalidades para poder ubicar y detectar las denominadas transacciones financieras sospechosas, que es una fuente de flujo a través del cual se materializa el financiamiento de los partidos políticos. Es decir, si yo voy a financiar una campaña, un punto de referencia relevante en el análisis de los hechos
es que ese financiamiento tiene que haberse realizado a través del cumplimiento de ciertas formalidades y protocolos. Si yo voy a hacer una donación de dinero a un grupo político, tengo que hacerlo a través de un banco. Yo no puedo en este momento acercarme a una agrupación política con un maletín y entregarle $50.000 porque la misma etiología de ese comportamiento genera una transacción financiera sospechosa. Y en este análisis, por ejemplo, se manifestó la necesidad de que la OMPE debía convertirse en un sujeto obligado a informar sobre el financiamiento de las campañas políticas. Es decir, una propuesta para que dentro de cada agrupación política se nombrara un oficial de cumplimiento que podía ser el tesorero o el secretario del partido, a través del cual esa persona asumía responsabilidades de carácter penal para informar de manera adecuada el origen y la forma respecto al financiamiento de la campaña política. Sucede de que todas estas iniciativas para tratar de fortalecer los mecanismos de control respecto al financiamiento de los partidos políticos siempre fueron objeto de una serie de cuestionamientos por parte de las agrupaciones políticas y por parte de los representantes de las agrupaciones políticas que ejercieron funciones de naturaleza parlamentaria. Porque evidentemente que ellos eran los más interesados en tratar de obstaculizar cualquier mecanismo de fiscalización que pudiera develar el origen del financiamiento de las campañas políticas, porque todos estaban absolutamente conscientes de que el financiamiento era un financiamiento en muchos casos de carácter ilícito y legal. Entonces, las iniciativas que se han ido planteando respecto a la criminalización de las agrupaciones políticas siempre encontraron objeciones y obstáculos, sobre todo a nivel del Ejecutivo y al nivel del poder parlamentario, porque evidentemente que existían intereses en ese contexto. Cabría también preguntarse si esta nueva norma que ya está vigente va a tener o no va a tener aplicabilidad. Un problema que va a surgir y que hasta la fecha no ha podido ser resuelto es la licitud o la ilicitud de la fuente del financiamiento. El decreto legislativo 1106, en su artículo 10, refiere la denominada autonomía del delito de lavado de activos. Es decir, si nos abocamos a lo que establece esta norma, para poder fiscalizar estas actividades, lo primero que tendríamos que descubrir es que el financiamiento respecto al origen del dinero proviene de un origen ilícito. Porque si yo voy a financiar lícitamente un partido político, no tendría por qué verme involucrado en una investigación respecto al financiamiento propio del dinero, porque yo como empresario voy a retirar parte de los activos de mi empresa, lo voy a bancarizar, voy a hacer una escritura pública y por lo tanto yo voy a decir, sí, efectivamente, yo saqué de mi empresa la suma de $1 millón y por acuerdo de directorio tomamos la decisión de financiar ese partido político
Hicimos una escritura pública, lo hicimos a través del banco y por lo tanto no tiene ningún viso de ilegalidad, porque siempre partimos del entendido de que se trata del financiamiento que se encuentra al margen de la ley respecto al origen ilícito de esos fondos. Por eso mencionaba que el artículo 10 del decreto legislativo 1106 empieza a tener un papel relevante en el análisis de los hechos, en el entendido que el artículo 10 de la legislación que reprime el delito de lavado de activos hace referencia a la autonomía del delito de lavado de activos, con lo cual nos remitimos a lo que se denomina el delito fuente, que tiene relación con el tema porque el delito fuente, en otras palabras, significa que el dinero que está sirviendo para el financiamiento tiene una procedencia ilícita, ilegal, que es resultado de la comisión de otro delito. Entonces, ahí hay varios aspectos que en la práctica develan que esta normatividad casi no va a tener mayor utilidad y que solamente ha sido promulgada como parte de una estrategia política orientada no necesariamente a la fiscalización de la fuente del financiamiento de los partidos políticos. Cuando renunció el señor Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia, una semana antes de que lo hiciera, promulgó la ley 23773, que es una ley importante para poder entender si realmente esta disposición cumple o no cumplirá los objetivos para los cuales ha sido promulgada. Yo creo que esta legislación, esta ley, es parte de una estrategia. Parte de una estrategia que puede convertirse en un mecanismo de ayuda para todos aquellos que están siendo investigados por el delito de lavado de activos respecto al financiamiento de las campañas políticas. Porque lo primero que se argumenta es que al haberse criminalizado, los hechos anteriores no tenían connotaciones penales. El punto que creo que es importante resaltar es el origen de este dinero. En el caso de la mayoría de los financiamientos de las campañas, respecto al caso de Odebrecht, se afirma que este dinero provenía de la famosa Caja 2, que era una fuente operativa enmarcada dentro del esquema de los paraísos financieros para financiar campañas políticas y de esta manera perpetuarse en el espectro del poder jugando a ganador. Es decir, financiaba a todas las agrupaciones y a todos los candidatos políticos con dinero sucio y de esa manera yo me aseguraba que quien ganara lo tenía a buen recaudo frente a posibles casos de corrupción. Me están diciendo que va a haber un break de unos minutos, entonces suspendemos unos 5 o 10 minutos y continuamos. ¿Es así o no es así? Correcto, ¿no? No, justamente viene otro ponente, ya acabó creo el tiempo correspondiente, ya se está listando, está justamente atrás. Ya. Bueno, esta legislación, como decía, para cerrar, tiene 2 artículos, el 359A y el 359B, y además hay algunas circunstancias que agravan la responsabilidad penal en relación a la fuente del financiamiento ilegales prohibidas.
el rol de las entidades públicas, de las entidades privadas, los procedimientos que se tienen que utilizar para la aportación de estos capitales, y creo yo que en la práctica, como he manifestado hace unos instantes, este es un componente que va a marcar importancia en los procesos judiciales sobre el lavado de activos en los cuales hay alguna atisbo de vinculación respecto a la fuente ilícita. Muchas gracias. Cualquier pregunta, a su disposición.